No debería haber estado ahí. La hora era incorrecta. Los pasillos eran incorrectos. Todo en esa noche estaba mal, y Mahidevran Sultan lo supo en el momento exacto en que su pie cruzó el umbral. La cámara del Consejo del Palacio de Topkapı tenía una regla más antigua que sus propias paredes. Las mujeres no entraban. Ni esclavas. Ni concubinas. Ni siquiera las madres de los príncipes. La misma arquitectura lo hacía cumplir, las altas puertas de cedro, los guardias apostados en cada ángulo, la geografía deliberada del poder diseñada para mantener a las mujeres en los márgenes del imperio, nunca adentro. Pero los guardias no estaban. Eso debería haberla detenido. Una mujer razonable, una mujer cuidadosa, habría dado media vuelta en el momento en que vio los puestos vacíos. Habría entendido la advertencia. Se habría retirado al harén. Habría esperado. Mahidevran no era ni razonable ni cuidadosa esa noche. Empujó la puerta. El sonido del cedro pesado arrastrándose sobre la piedra llenó el silencio. Y luego, nada. Solo el sonido de su propia respiración. Lo que vio dentro de esa cámara no la destruyó de la manera que uno podría esperar. No había sangre. No había cuerpo. No había confesión escrita de mano ajena. Lo que vio fue peor que todo eso. Porque lo que vio le decía, con total y absoluta claridad, que todo en lo que había creído sobre su posición, sobre el futuro de su hijo, y sobre el hombre al que había entregado su vida, ya había sido decidido. Sin ella. En su contra. Y había sido decidido hace mucho tiempo. Al final de este relato, comprenderás algo que la mayoría de los historiadores otomanos han evitado decir en voz alta deliberadamente. Mahidevran Sultan es recordada como la celosa. La violenta. La mujer que arañó el rostro de Hürrem y lo perdió todo porque no podía controlar su rabia. Esa es la historia que conservaron. Lo que enterraron fue la historia de una mujer que vio cómo se ensamblaba la maquinaria de su propia destrucción, pieza por pieza, mientras todos a su alrededor fingían que no estaba ocurriendo. Lo que enterraron fue la noche en que entró a una sala a la que nunca debió entrar y se encontró cara a cara con un documento, una decisión, y un silencio que mataría a su hijo 30 años después. Esa es la historia que estás a punto de escuchar. Quédate. Cada detalle importa. El año es, aproximadamente, los primeros años de la década de 1530. Y la corte otomana no es lo que parece desde afuera. Desde afuera, parece un imperio en su absoluto cenit. Los ejércitos de Solimán acaban de regresar de campañas que redibujaron el mapa de Europa. El tesoro está lleno. Los poetas escriben. Los arquitectos construyen. Cada embajador extranjero que llega a la Puerta Dorada escribe a su país que Constantinopla es la ciudad más magnífica de la tierra. Desde adentro, es algo completamente distinto. El olor de las cocinas del palacio, grasa de cordero hirviendo, cardamomo y carbón, flotaba por los pasillos del harén las 24 horas del día. Los sirvientes decían que nunca podías escapar completamente de él. Ni siquiera en sueños. Adentro, hay una guerra en curso, y no tiene campo de batalla, ni ejército, ni reglas. Se libra en cartas. En silencios. En la disposición de los cojines durante una cena, en qué concubina se sienta más cerca del fuego, en qué nombre pronuncia primero el sultán cuando despierta. La libran las mujeres. Y en esta guerra, hay exactamente dos jugadoras que importan. Mahidevran Sultan, la primera. La consorte legal de Solimán por toda definición práctica, la madre del Sesade Mustafa, el príncipe del que ya se hablaba en tonos susurrados y reverentes en los campamentos militares desde Belgrado hasta Bagdad. Ella había estado al lado de Solimán antes del trono. Antes de las campañas. Antes de la gloria. Había construido su posición a lo largo de décadas, y su hijo, su magnífico,
brillante, inevitable hijo, era la prueba viviente de todo lo que había sacrificado. Y luego estaba la otra. Ya sabes quién es. Ya has visto lo que hace. Y si has seguido esta serie, ya sabes que en este punto de la historia ha hecho algo que ninguna mujer había hecho jamás dentro de estas murallas. No simplemente ha sobrevivido al palacio. Lo ha cambiado. Ha reescrito leyes que llevaban un siglo en pie. Se ha convertido. Se ha casado. Se ha incrustado tan profundamente en la estructura del poder que la estructura misma comenzó a reorganizarse a su alrededor. El harén ya no era un espacio de contención para la atención de Solimán. Se había convertido en su arquitectura. Y Maidebran, de pie fuera de su nueva geometría, estaba comenzando a comprender lo que eso significaba para su hijo. Pero lo que aún no sabía, lo que nadie le había dicho, porque nadie se atrevía, era que la geometría ya estaba sellada. La decisión ya había sido tomada. Y la prueba de ello estaba sentada en una sala a la que nunca debió entrar. Existe una categoría de conocimiento en el Palacio Otomano que no tiene nombre formal. Llámalo conocimiento de corredor. Las cosas que los sirvientes sabían y que los visires fingían ignorar. Las cosas que los eunucos transportaban entre el harén y las salas del consejo como carga invisible, nunca pronunciadas en voz alta, nunca escritas, transferidas enteramente a través de expresiones, tiempos, y la deliberada negativa a hacer contacto visual. Para los primeros años de la década de 1530, el conocimiento de corredor sobre el Sesá de Mustafa era Era extraordinario. No de la manera en que los príncipes tenían que ser extraordinarios, no simplemente alto, valiente y obediente. Mustafa era genuinamente excepcional. Era letrado en 3 idiomas a los 12 años. Tenía la presencia física de su padre, pero algo que Solimán no tenía, una calidez natural, una habilidad para mirar a un soldado común y hacer que ese soldado se sintiera visto. Los genízaros lo adoraban. Habían comenzado, en ciertos campamentos, a usar su nombre en los brindis. No de manera provocadora. No de forma conspirativa. Solo, naturalmente. Como si ya estuviera decidido. Un comandante genízaro conocido como Vali Beg, apostado en la frontera oriental a mediados de los años 1530, escribió en una carta privada que cuando el Sesá de Mustafa visitaba su regimiento, los hombres lloraban. No de tristeza. De alivio. Como si, escribió Vali Beg, Dios finalmente hubiera respondido algo que habíamos olvidado que estábamos pidiendo. Esa carta fue conservada. Y más adelante, fue usada como evidencia. Maidebran sabía lo que significaba la reputación de su hijo. La había cultivado deliberadamente, estratégicamente, con la paciencia de una mujer que entendía que en el mundo otomano, el legado de una madre vivía o moría completamente a través del destino de su hijo. Había pasado años gestionando su educación, sus alianzas, su imagen pública. Lo había mantenido alejado de ciertas amistades, lo había dirigido hacia ciertos mentores. Había hecho todo lo que se suponía que debía hacer una madre en su posición. Lo que no había podido hacer, lo que no podía hacer, era controlar la sala donde el futuro de su hijo realmente se estaba decidiendo. La cámara del consejo, el diván Humayun, se encontraba directamente junto a la torre de la justicia dentro de Topkap. Era sin ventanas en 3 lados. El aire en su interior olía perpetuamente a tinta vieja, velas de cera de abeja, y algo más, algo frío y mineral, como piedra mojada después de la lluvia, que nunca desaparecía completamente sin importar la temporada. El diván se reunía 4 días a la semana. El gran visir presidía. El sultán, por tradición establecida en el propio reinado de Solimán, observaba desde detrás de una celosía, presente pero invisible, mirando sin ser visto. Era un movimiento de poder arquitectónico deliberado. Los visires hablaban libremente. O al menos lo creían.
lo que nadie en el palacio había considerado, lo que los arquitectos de ese sistema nunca habían imaginado necesario prevenir, era que una mujer se acercara lo suficiente a esa celosía para escuchar lo que se decía al otro lado. Maidebran lo había estado haciendo durante meses. No imprudentemente. No de manera obvia. Había usado el único recurso disponible para toda mujer atrapada en los márgenes del poder, el trabajo invisible de las personas a quienes nadie vigilaba. Había cultivado a 3 sirvientes específicos, sus nombres no han sobrevivido, pero su función sí. Uno trabajaba en el corredor de la cocina adyacente a la cámara del consejo. Otro estaba asignado al mantenimiento de velas en el pasillo exterior. Y el tercero, y este importa, tenía acceso a la cámara misma durante las horas de limpieza antes del amanecer. A través de estos 3, a lo largo de meses, Maidebran había estado reconstruyendo fragmentos de conversaciones que nunca debió escuchar. Ella recibía la información por la noche, en sus aposentos privados. La sirvienta hablaba bajo y rápido. Maidebran permanecía perfectamente inmóvil, una lámpara de aceite de latón ardiendo sobre la mesa a su lado, la llama constante incluso cuando su respiración no lo era. Lo que los fragmentos le decían, ensamblados juntos, era un patrón que reconocía pero que se había negado a nombrar. Ciertas provincias se estaban discutiendo en el diván, no en términos de su administración, sino en términos de su valor estratégico como nombramientos. A un príncipe que recibía cierta provincia a cierta edad se le estaba posicionando. A un príncipe que recibía una provincia diferente se le estaba gestionando, manteniéndolo ocupado, manteniéndolo distante, lejos de Estambul y de las redes militares que construían lealtades. A Mustafa le habían dado Manisa. Era un nombramiento honorable. Tradicional. Esperado. Pero las conversaciones que estaba escuchando sugerían que Manisa se estaba consolidando como la órbita permanente de Mustafa, no como trampolín, sino como techo. Y el nombre que se emparejaba con las discusiones alternativas, las discusiones sobre nombramientos más cercanos, sobre proximidad a Estambul, sobre qué príncipe podría estar mejor posicionado para observar la capital desde dentro en lugar de desde la lejana costa. Ese nombre no era Mustafa. Pausa. Se dijo a sí misma que lo estaba malinterpretando. Se dijo que el conocimiento de corredor estaba incompleto, fragmentos ensamblados incorrectamente, contexto faltante, el miedo de una madre leal llenando vacíos que no existían. Se lo dijo durante semanas. Y entonces llegó la noche en que los guardias no estaban en sus puestos. Nunca había tenido intención de entrar. Había pasado meses siendo cuidadosa, siendo invisible, siendo paciente. Pero la puerta estaba abierta. La cámara estaba oscura. Y sobre la mesa del consejo, en una sala que debería haber estado vacía, había una lámpara aún encendida. Alguien había estado allí recientemente. Alguien se había ido apresuradamente. Y había dejado algo atrás. Permaneció parada en el umbral durante un largo momento. El aire en la cámara la golpeó de manera diferente a lo que había imaginado, más frío, más pesado, cargando ese olor mineral que había escuchado describir pero nunca experimentado. Los techos eran más altos que los corredores. Las sombras caían en ángulos diferentes. Y al extremo de la larga mesa del consejo, rodeada por los restos dispersos de lo que claramente había sido una sesión de trabajo, tinteros, mapas enrollados, los restos de cera aplastada de un sello roto, una sola lámpara de aceite ardía. Esto estaba mal de una manera específica. La lámpara era una pieza de latón de uso del palacio, pequeña y funcional. El tipo que se usaba para lectura cercana, no para iluminar una sala. Quien la había estado usando había estado inclinado sobre algo, de cerca, concentrado, en privado. Cruzó la sala. Sus zapatillas no hicieron sonido alguno sobre el suelo de piedra. El fuego en el brasero de la pared había ardido bajo, brasas anaranjadas, sin llama, suficiente calor para sugerir que la sala había sido ocupada en la última hora.
sobre la mesa, bajo la lámpara, había un documento. Podía leer. Este no es un detalle menor, la vasta mayoría de las mujeres del harén eran funcionalmente analfabetas, razón por la cual el palacio nunca se había preocupado particularmente por los documentos dejados sin custodia. La alfabetización era en sí misma una forma de seguridad. Maidebran había sido educada. Sus orígenes, no los revisitaremos esta noche, ya conoces esa historia, le habían dado algo que el sistema del palacio no había anticipado. Una mujer en el harén que podía leer un documento administrativo otomano y comprender exactamente lo que significaba. Lo leyó. Una vez. Rápidamente. Escaneando. Luego lo leyó otra vez. Lentamente. Con la atención particular de alguien que entiende que ciertas palabras en cierto orden constituyen una sentencia de la que no hay recuperación. Hay una mujer en los registros del escribano del palacio, referida únicamente como la hija del escriba albanés, sin nombre de pila que haya sobrevivido, que supuestamente trabajó como lectora informal para varias mujeres del harén en la década de 1530, traduciendo documentos administrativos al lenguaje llano para mujeres que carecían de alfabetización. Desapareció completamente de los registros del palacio alrededor de 1537. Sin nota de despido. Sin registro de muerte. Solo, desaparecida. Lo que había estado leyendo, y para quien, nunca fue registrado. Pero el momento importa. Lo que el documento contenía, basado en lo que el comportamiento de Maidebran en los meses y años posteriores a este periodo revela en retrospectiva, era un marco de sucesión. No un testamento. No un decreto formal. Algo más peligroso que ambos, un documento de planificación estratégica. El tipo de arquitectura política interna que los imperios construyen antes de necesitarla, para que cuando llegue el momento, la estructura ya esté en pie y la decisión parezca inevitable en lugar de elegida. El documento describía disposiciones administrativas y provinciales. Nombraba príncipes. Discutía plazos. Y dejaba absolutamente claro, en el cuidadoso y exangüe lenguaje de la planificación burocrática otomana, cuál príncipe estaba siendo posicionado como el candidato de sucesión principal. No era Mustafa. Siempre había sabido que esto era posible. Había pasado años defendiéndose de ello, sorteándolo, negándose a creer que había progresado más allá de la posibilidad hacia la planificación. Pero un plan escrito y sellado con la marca del gran visir ya no es una posibilidad. Es una sentencia. Y Maidebran acababa de leerla de su hijo. He aquí algo que los libros de historia prefieren pasar por alto rápidamente. El Sesade Mustafa no murió rápidamente. Murió a lo largo de décadas. De manera incremental. En un proceso tan lento y tan cuidadosamente gestionado que para cuando llegó la orden de ejecución real en 1553, la mayor parte del trabajo estructural ya estaba completo. Su muerte no fue un evento, fue una conclusión. El acto administrativo final en un proceso que había comenzado antes de que le creciera la barba. Comprender esto cambia todo sobre Maidebran. No era una mujer celosa. Era una mujer observando una ejecución a cámara lenta y gritando hacia muros que fueron construidos específicamente para no transmitir sonido. El mecanismo era elegante, como siempre lo era la violencia política otomana. Paso 1. La distancia. El nombramiento de Mustafa en Manisa, honorable, tradicional, enteramente aceptable, lo colocó a 2 días de caballo de Estambul. Esa distancia era el primer instrumento. Los comandantes militares que querían construir lealtad hacia un príncipe necesitaban proximidad. La proximidad requería acceso. El acceso requería estar en la capital o cerca de ella. Manisa era lo suficientemente lejos como para importar, lo suficientemente cerca como para que el aislamiento no fuera obvio. Manisa en los años 1530, el olor a azahar en primavera, el particular calor seco de un verano egeo,
El sonido del llamado a la oración del atardecer resonando en las colinas de piedra caliza. Hermosa. Remota. Una jaula dorada construida con geografía en lugar de hierro. Paso 2. El control narrativo. El conocimiento de corredor sobre la popularidad militar de Mustafa, esos brindis genízaros, esos nombres reverentes susurrados en las tiendas de los campamentos, no había pasado desapercibido en la capital. La respuesta administrativa no fue suprimir la reputación de Mustafa directamente. Eso habría sido obvio. Torpe. La respuesta fue más sutil, crear una narrativa paralela. Sistemáticamente, cuidadosamente, a lo largo de años de cultura cortesana gestionada, comenzar a asociar la popularidad de Mustafa con una cualidad específica y políticamente peligrosa. Ambición. No capacidad. La capacidad era buena. La capacidad era alentada. La ambición, en un príncipe otomano, hacia un trono ya ocupado, era un crimen. Fue un desplazamiento semántico lento, introducido en discusiones del Consejo, en correspondencia, en el encuadre de informes sobre las actividades de Mustafa en Manisa. La palabra en sí nunca se usó directamente. No necesitaba hacerlo. La arquitectura de la sugerencia era suficiente. Para finales de la década de 1530, la pregunta que circulaba silenciosamente en ciertos corredores ya no era ¿es Mustafa el mejor candidato? Era ¿es Mustafa demasiado ansioso? Un funcionario del palacio llamado Selalzade Mustafa, secretario jefe bajo Solimán, uno de los burócratas otomanos más meticulosos del siglo XVI, mantuvo registros extraordinariamente detallados de las discusiones del Consejo. Sus crónicas, estudiadas por historiadores posteriores, muestran un patrón sorprendente: la correspondencia sobre el cesá de Mustafa proveniente de comandantes de frontera, consistentemente positiva, consistentemente entusiasta, era sistemáticamente resumida en los informes del Consejo con calificadores. Los comandantes informan bien del príncipe, aunque señalan su particular atención a cultivar lealtad personal. Esa frase, cultivar lealtad personal, apareció en 14 documentos del Consejo separados entre 1535 y 1545. La misma frase. Repetida. Colocada. Una semilla burocrática, plantada sistemáticamente, creciendo hacia una cosecha específica. Maidebran veía cómo sucedía esto. Tenía sus fragmentos. Tenía sus sirvientes. Tenía el documento que había leído a la luz de la lámpara en una sala a la que nunca debió entrar. Comprendía el mecanismo. Lo que no podía hacer era detenerlo. Porque detenerlo requería acceso a los espacios donde se estaba ensamblando, la sala del consejo, las redes de correspondencia, las conversaciones íntimas entre el sultán y su gran visir, y esos espacios eran arquitectónica, legal, físicamente imposibles de alcanzar para ella. Excepto una vez. Los había alcanzado una vez, por accidente, la noche en que los guardias no estaban en sus puestos. Y esa noche, esa sola noche, había roto algo en ella que no podía reconstruirse. Existe un tipo específico de dolor que viene de comprender una situación completamente y ser impotente para cambiarla. Es diferente al dolor ordinario. El dolor ordinario aún contiene, en algún lugar de su arquitectura, la posibilidad del cambio. La posibilidad de que algo que se pasó por alto, algo que se dijo, algo que se hizo de manera diferente podría alterar el resultado. El dolor ordinario tiene una relación con la esperanza, incluso cuando la esperanza es irracional. Lo que Maidebran experimentó después de esa noche no fue dolor ordinario. Fue claridad. En los aposentos de la arena asignados a Maidebran durante ese periodo, había una sola ventana que miraba al este. Captaba la luz de la mañana entre las horas de la tercera y la cuarta oración, una estrecha cuchilla dorada cortando a través de la alfombra durante aproximadamente 20 minutos antes de que la línea del tejado del edificio adyacente la bloqueara.
Los sirvientes que trabajaron en esos aposentos en años posteriores recordaban que Maidebran se sentaba directamente en esa luz durante esos 20 minutos. Sin orar. Sin leer. Solo, sentada en ella. Como si estuviera contando los días de calor que le quedaban. Escribió cartas a Mustafa. Tenemos fragmentos. No cartas políticas. No instrucciones estratégicas. Cartas que leen, en los fragmentos que sobreviven, con una cualidad particular que los eruditos otomanos han notado pero nunca han analizado completamente, una cualidad de finalidad. No melodrama. No desesperación. Algo más silencioso y más aterrador que cualquiera de los dos. Cartas de una mujer que ya había, internamente, procesado un resultado que todavía se negaba públicamente a aceptar. Le dijo que tuviera cuidado con sus palabras en presencia de los mensajeros de su padre. Le dijo que el amor y la lealtad no eran lo mismo y que un príncipe debía conocer la diferencia entre un hombre que le servía por afecto y un hombre que le servía por cálculo. Le dijo, en una frase que sobrevive en una crónica posterior, atribuida a ella sin contexto, que el palacio no odia lo que teme, simplemente hace arreglos. Un eunuco llamado Zumbula, uno de los administradores principales del harén durante ese periodo, un hombre que había servido durante 3 décadas y había visto suficiente política palatina para reconocer sus patrones, supuestamente le dijo a un sirviente junior a principios de los años 1540 que Maidebran Sultán tenía el rostro de alguien que ya había asistido a un funeral que aún no había ocurrido. No elaboró. No necesitaba hacerlo. Mustafa recibió las cartas de su madre. Las leyó. Y en su propia correspondencia, los fragmentos que tenemos, los informes formales y ocasionales notas personales que sobreviven, hay evidencia de que las tomó en serio. Era cuidadoso. Era mesurado. Trabajaba constantemente para parecer leal en lugar de ambicioso. Hacía todo correctamente. Seguía cada instrucción. Era, por cada métrica disponible, el príncipe modelo. Y no hizo ninguna diferencia. La maquinaria no se preocupaba por el comportamiento. La maquinaria se preocupaba por la estructura. Y la estructura ya había sido decidida en una sala con una lámpara encendida y un documento que Maidebran había leído en la oscuridad, en silencio, con sus zapatillas sobre la piedra fría y el fuego de brasas ardiendo bajo detrás de ella. Pero he aquí la parte que incluso la mayoría de los historiadores otomanos no han ensamblado en una sola narrativa coherente. El documento que Maidebran encontró esa noche, el marco de planificación de sucesión, no era el original. Era una copia. El original había sido redactado, firmado y archivado 18 meses antes. Lo que significa que para cuando cruzó esa puerta, el plan que creía estar descubriendo llevaba ya 1 año y medio en funcionamiento. La ejecución, metafórica y eventualmente literal, ya estaba en marcha. Detente un momento. 18 meses. 1 año y medio de Maidebran llevando a cabo su cuidadoso trabajo de inteligencia a través de sirvientes y fragmentos de corredor, creyendo que estaba rastreando una situación en desarrollo, un plan potencial, todavía en formación, todavía reversible, todavía algo que la acción y la estrategia y la construcción de alianzas podrían interrumpir o retrasar. Y todo ese tiempo, el plan ya estaba funcionando. Los nombramientos provinciales ya realizados. La arquitectura narrativa en torno a la ambición de Mustafa ya sembrada en 14 documentos del Consejo. El candidato alternativo de sucesión ya siendo silenciosa, cuidadosa, arquitectónicamente elevado, más cerca de la capital, más cerca de las redes militares, más cerca del círculo íntimo donde los futuros se determinaban realmente. Este es el punto de quiebre. Este es el momento en que todo lo que has escuchado se reencuadra. Porque la tragedia de Maidebran no es la tragedia de una mujer que no actuó a tiempo. Es la tragedia de una mujer a quien se le permitió descubrir el plan solo después de que ya no era detenible. Piensa en lo que eso significa operativamente.
Una puerta sin guardias. Guardias específicamente ausentes de sus puestos. Una lámpara dejada ardiendo en una sala que debería haber estado sellada y oscura. Un documento, una copia de un documento, dejado en una ubicación accesible para alguien con tanto el acceso como la alfabetización para entenderlo. Esto no son accidentes. La seguridad del Palacio Otomano en el siglo XVI era extraordinariamente rigurosa. El complejo Topkapı empleaba un sistema de guardias en capas con horarios de rotación específicos, puntos de control redundantes, y un aparato de inteligencia interna que monitoreaba no solo las amenazas externas sino los patrones de movimiento internos. Los guardias no simplemente olvidaban presentarse. Los puestos no se dejaban accidentalmente vacíos. El palacio no dejaba documentos sensibles en salas sin llave por descuido. Alguien quería que ella lo encontrara. No para informarle. No por simpatía o misericordia o cualquier impulso hacia la justicia. Para destruirla. Porque una Maidebran que no sabía era una Maidebran que seguía maniobrando, seguía organizando, seguía construyendo la resistencia silenciosa que, aunque en última instancia insuficiente, era aún fricción en la maquinaria. Aún requería gestión. Aún consumía la atención y los recursos de las personas que trabajaban en su contra. Una Maidebran que sabía, que había visto el plan completado desplegado en lenguaje burocrático y comprendido con total claridad que ya era operacional e imparable, era un tipo diferente de amenaza. No era ninguna amenaza en absoluto. Las personas destruidas no construyen resistencia efectiva. Las personas destruidas lloran. Se enfurecen contra las paredes. Escriben cartas desesperadas que los hijos leen con amor e impotencia. Envejecen. Disminuyen. Se convierten en la historia de advertencia en lugar de en el actor peligroso. Hay una referencia en el Sakai Numanille, un diccionario biográfico compilado por Tasko Prusade en el siglo XVI, a un funcionario del palacio que se especializaba en lo que los contemporáneos llamaban la gestión del conocimiento. No censura. No propaganda. Específicamente, la liberación controlada de información precisa a individuos objetivo en el momento de máximo impacto psicológico. Su nombre era Abdurrahman Çelebi. Sirvió bajo dos grandes visires. Sus métodos específicos no están registrados. Pero su título de trabajo sí. Y su título de trabajo es, cuando lo miras claramente, el título de trabajo de un hombre que sabía exactamente lo que una lámpara ardiendo en una sala sin llave podía hacerle a una mujer que había estado buscando la verdad durante años. Ella había sido gestionada. No derrotada. Gestionada. Con la misma elegante y exangüe precisión que la maquinaria burocrática otomana aplicaba a cada problema que no podía resolverse mediante la fuerza directa. Y aquí es donde la historia se vuelve genuinamente insoportable. Porque Mustafa lo sabía. No sobre la noche específica, no sobre el documento, no sobre la lámpara y el suelo de piedra y su madre de pie sola en una sala que ya había decidido su futuro. Pero sabía, de la manera en que las personas brillantes y atentas siempre saben cuando la narrativa que les rodea ha cambiado. Sabía que los brindis en los campamentos militares se estaban convirtiendo en liabilidades en lugar de activos. Sabía que el encuadre de su ambición había echado raíces en lugares que no podía alcanzar. Escribió a su madre, en un fragmento fechado por historiadores aproximadamente en 1548, que había decidido confiar en la sabiduría de su padre por encima de sus propios temores. Esa frase. Esa sola frase. Confiar en la sabiduría de su padre por encima de sus propios temores. Un príncipe que había sido advertido, repetidamente y por alguien que lo amaba absolutamente, de que el peligro era estructural y no conductual, eligiendo, al final, creer en el padre en lugar de creer en el peligro. Eligió confiar. En 1553, esa elección lo mató. Dejó el documento donde lo encontró. Esto es importante. No lo tomó.
No intentó copiarlo. No lo usó como palanca o evidencia o fundamento de alguna contramedida. Lo puso de vuelta exactamente como lo había encontrado, se giró de la mesa, cruzó de vuelta el suelo de piedra hacia la puerta, y volvió al corredor. Los guardias estaban en sus puestos nuevamente. Por supuesto que lo estaban. El corredor fuera de la cámara del consejo estaba iluminado con lámparas de aceite montadas en las paredes a intervalos de 5 metros. Caminar de vuelta a través de él, de vuelta al harén, de vuelta a sus aposentos, de vuelta a un mundo que ahora se veía completamente diferente, la habría llevado a través de bandas alternas de luz naranja y sombra profunda. Luz. Oscuridad. Luz. Oscuridad. El ritmo de ello, en el silencio del corredor nocturno, debió sentirse como algo. Como un latido contando regresivamente. Nunca habló de esta noche en ningún documento que sobreviviera. Pero la noche es visible de todas formas. No en lo que dijo, en lo que dejó de hacer. La red de inteligencia del corredor se disolvió. Las relaciones con los sirvientes que habían tardado años en construirse fueron silenciosa y sistemáticamente discontinuadas. La cuidadosa maniobra estratégica que había definido su enfoque de la política palatina durante una década simplemente se detuvo. Lo que la reemplazó fue algo que los observadores del palacio en ese momento describían, en el lenguaje disponible para ellos, como resignación. Estaban equivocados. No era resignación. Era la quietud particular de una persona que ha comprendido algo tan completamente que el movimiento se siente obsceno. La quietud de alguien de pie en los escombros de un plan que nunca iba a funcionar, finalmente dispuesto a admitir, para sí misma, en privado, en salas donde la luz matutina llegaba durante 20 minutos y luego desaparecía, que había sabido que no iba a funcionar por más tiempo del que había estado dispuesta a decir. ¿Qué haces cuando has visto el documento? Cuando conoces el resultado, comprendes el mecanismo, reconoces que las personas que lo construyen son más poderosas, más pacientes y más estructuralmente incrustadas que cualquier cosa que puedas ensamblar en oposición, ¿qué haces? Podrías luchar. Sabiendo que fallará. Podrías someterte. Sabiendo lo que costará. O podrías hacer lo que hizo Maidebran, pararte en los escombros de tu propia certeza, doblar el conocimiento en tu pecho como una piedra, y encontrar una manera de amar a tu hijo con suficiente fuerza que el amor mismo se convierta en el único legado que la maquinaria no puede arrebatarte.